Vamos a abordar ahora la cuestión de las fugas, lo que la autora llama Brignoni, las fugas en las adolescencias. Y hay algo interesante, o una frase muy interesante, con la que ella comienza este apartado, que lo toma de Lacadé, un autor del que ella se sirve, que dice, soñar con otro lugar, veníamos hablando de la cuestión de los lugares, soñar con otro lugar puede tomar la forma de la fuga o de la errancia. Y quiero subrayar esta cuestión de el soñar, ¿no? Es el soñar con otro lugar que puede ser consciente o inconscientemente. En general suele ser, en términos de lo que es el síntoma, es inconsciente. Entonces, ¿cuáles son los subrayados interesantes para tener en cuenta? En primer lugar, que la fuga puede ser el fugarse, el irse a otro lugar, esa sería una variante, pero también puede ser irse soñando mientras está en clase, ¿sí? Distrayéndose, pensando en otra cosa. En el caso en cualquiera de los dos casos, la pregunta que nos propone Susana para formularnos es ¿de qué huye el sujeto? ¿Se fuga de dónde? Esa es una pregunta interesante. Y lo que va a retomar aquí es que hay que pensar que de aquello de lo cual se fuga, tiene que ver con algo que nos soporta y que suele ser la angustia. La angustia, ese afecto que no engaña, porque Lacan dice, la angustia es ese afecto que no engaña, porque ahí donde aparece la angustia es que hay algo que se ha tocado de ese real, de ese vacío estructural y que no puede ser recubierto. Bueno, tan típico también de las adolescencias. Una de las formas que adopta es esta. Y la fuga es una manera de encontrar una salida a la angustia. La otra cuestión interesante para señalar es que cuando la fuga es efectivamente se va, se pega un portazo, salió de su casa, no se sabe dónde está, eh, ¿qué es lo que va a buscar allí? ¿No? Esa también es una pregunta interesante. Algo va a buscar. Bueno, en el ejemplo que da Susana, es una chica que va a buscar a sus otros referentes porque le resulta insoportable lo que le está pasando en la casa de acogida en la que vive con una madre sustituta, digamos, ¿no? En el sentido como institucionalmente es considerado. No en el sentido que nosotros lo planteamos en términos de funciones, ¿m? Es decir, con la persona a cargo. Bien, entonces, dicho esto, eh, ese gesto de irse lo va a nombrar aquí como pasaje al acto. ¿M? Y nosotros habíamos conversado sobre la distinción entre la acción, que es algo típico de la adolescencia, y hay que decir que la acción, el hacer, es una de las formas de salida de la angustia. Podríamos decir, de las angustias típicas de las adolescencias de las que ya hemos conversado. Eh, y tampoco es el acto del que hablamos, acto que supone que el sujeto sale transformado. Hoy actuó de otra manera, pudo lidiar con la misma situación de otra manera. No, acá estamos en otra variante, que es el pasaje al acto. ¿M? Y lo que va a plantear aquí es que la fuga es una manera típica del pasaje al acto, pasar al acto. Y fíjense que salvo en el acto, tanto en la acción como en el pasaje al acto, es una respuesta a un real que no puede significarse
simbólicamente. Y en todas las situaciones van a ver cómo el poder ir articulando, inscribiendo algo simbólicamente a través de la palabra, a través de otro lugar que se le ofrece, lugar, estamos hablando claramente de un lugar simbólico, ¿no? Eh, Esto hace que se pueda articular alguna otra cuestión para el sujeto, que no sea el mismo modo de respuesta. Y una última cuestión que va a plantear con respecto a la fuga es apelando a un autor que se llama Eichhorn, que escribió un libro que se llamó en su momento Juventud Descarriada, y que Eve Ticio, autora que ustedes ya leyeron, lo reeditó con otro nombre, con otro título, que es Juventud Desamparada. Fíjense la diferencia, ¿no? El modo de nombrar en un... aquel libro salió en 1925 y fue prologado por Freud, justamente. Eichhorn dirigía una institución. Él era psicoanalista, pero se dedicaba a la educación y dirigía una institución. ¿Y qué va a decir Eichhorn? Y lo retoma aquí Susana. Dice, lo que hay que preparar es la acogida, saber que, es decir, la vuelta del sujeto. La escapatoria tiene lugar únicamente cuando el exterior es más atractivo que el interior. Entonces, de lo que se trata es de pensar el modo de recibir a ese sujeto. Bueno, esto con respecto a las fugas. Vamos ahora a pasar a otra modalidad de respuesta sintomática, que son las marcas en el cuerpo. Y acá también es interesante la distinción que hace, así como no todas las fugas son iguales, ¿sí? Todas responden a algo singular. Y acá lo que vimos son algunos mecanismos que son comunes, ¿no? Para poder leer qué está en juego allí. En relación a las marcas, lo que va a diferenciar Susana, son al menos dos grandes modalidades. Una es cuando esas marcas en el cuerpo son una suerte de desencadenamiento. ¿Qué quiere decir desencadenamiento? Se desencadena una respuesta masiva porque el sujeto no puede lidiar con lo que le está pasando. Acá en el ejemplo que da es alguien una chica que la cambian de escuela y lo que le pasa allí en ese nuevo lugar, que no es un lugar amable para ella, entonces cuando vuelve de la escuela se empieza a dañar el cuerpo. Es un desencadenamiento. Vinculado también está en juego las separaciones, digamos, materiales, concretas, pero también las separaciones subjetivas de las que ya hablamos, que atraviesan las adolescencias. Entonces, una variante es el desencadenamiento, son las situaciones más complejas, donde el sujeto percibe que lastimándose aplaca un dolor, que es ese dolor existencial, en donde no encuentra un lugar, no se siente reconocido, padece ese lugar, entonces el cuerpo, la marca en el cuerpo, en lo real del cuerpo, es un real que se responde con otro real, ¿sí? Que no puede articularse simbólicamente. Y la otra variante que va a plantear es la de una inscripción en un lazo con otros. Y es el ejemplo que da del chico que en el laboratorio con el mechero se hace una marca en el cuerpo y después dice, no me gustó el olor, no me gustó el dolor. Ahí lo que está en juego en esa marca en esa marca en el cuerpo, es de otro orden que la del desencadenamiento, ese desencadenamiento subjetivo. Acá hay una estrategia fallida
que puede rebobinar el sujeto, pero que tiene que ver con la necesidad de inscribirse de algún modo, inscribir su subjetividad en ese grupo, digamos. La cuestión del grupo la vamos a tomar al final de esta clase. Y lo que es interesante también de señalar es cuando ella retoma, la autora retoma la cuestión del aburrimiento, ¿no? Es la inscripción en el grupo y también el lidiar con el aburrimiento. Se aburre, entonces hace cualquiera, ¿eh? Agarra el mechero, se marca, etcétera. La cuestión del aburrimiento es interesante porque suele aparecer con ese significante de la apatía. Lo que nos va a traer acá la autora es pensar que el aburrimiento es el deseo de otra cosa, ¿eh? Es el deseo de otra cosa. Que ven que acá hay un hilo que recorre como un telón de fondo de estas diferentes formas de respuesta. Bueno, y finalmente, para cerrar esta cuestión de los síntomas del sujeto, que no tienen que ver con lo colectivo, ahora en la próxima entrada me voy a referir a eso, la cuestión de los tóxicos. ¿Qué nos va a decir Brignoni con respecto a los tóxicos? Primero, al igual que en los síntomas anteriores, que podríamos decir típicos, son típicos pero son singulares también, porque hay que ver qué se le juega a cada uno. Y no solamente eso, sino que no todos, en este caso los consumos de tóxicos, responden a las mismas lógicas, ¿eh? Lo mismo que no todas las fugas, no todas las explosiones fuera de lugar. Eh, Acá, en relación a los tóxicos, lo que va a plantear también que una de las variantes es la inscripción en un grupo, ¿eh? Todos fumamos porros o todos, ¿sí? Es decir, que para ingresar al grupo eh, es uno de los requisitos es fumar porros, por ejemplo, ¿sí? Que eso es una modalidad de consumos que responde a otra causa. Y acá lo que va a subrayar que es algo muy importante, el consumo del tóxico no es la causa, es el efecto, ¿eh? Esto es muy importante tener en cuenta, lo cual no quiere decir que una vez que el cuerpo está intoxicado, puede ser que esto provoque acciones, pero lo que está como causa del consumo no es el tóxico mismo, sino que es de otro orden, que es lo que estamos viendo aquí. La otra variante que va a plantear es que forma parte de las búsquedas, de esa errancia de la que hablábamos antes. Va probando mientras se va construyendo. Construyendo alguna identidad que le conforme. Y finalmente lo va a diferenciar de otro tipo de consumos que son para aplacar fenómenos invasivos. Y acá toma el ejemplo de una chica que empieza a consumir para aplacar una voz que empieza a escuchar, que son fenómenos más severos. Luego podemos decir que cuando no encuentra otra salida para esa causa que lleva a aplacar la angustia a través de los tóxicos, pueden aparecer los fenómenos compulsivos, que no puede dejar de hacerlo por la intoxicación del propio organismo, pero también porque no encuentra otra salida. Y hay que decir y recordar del primer texto que leímos del malestar en la cultura, que ya Freud decía que una de las salidas del malestar es el consumo de tóxicos, aplacar el malestar con algo externo que ingresa al organismo. Bueno, con esto cerramos y ahora vamos a otra entrada donde vamos a tomar el malestar en los grupos.